Supercrack Estrella presenta. Los ángeles son seres de cuarta dimensión o superior. Entonces, basándonos en las descripciones bíblicas, y teniendo un entendimiento de al menos algunos de los conceptos fundamentales sobre dimensiones superiores y percepciones con respecto a estas cosas. Ruedas girando sobre ruedas y cosas así. Así es como se verían las partes móviles de la cuarta dimensión para un ser 3D, no podemos percibir esa cuarta dimensión, por lo que las cosas se agrandan y se minimizan dentro y fuera de nuestra realidad percibida. Al igual que un ser 2 vería una esfera 3D moviéndose a través de su mundo como un punto que crece hasta convertirse en un círculo y luego vuelve a ser un punto y luego sale de su realidad. También explicaría por qué los ángeles pueden simplemente materializarse dentro de espacios cerrados o parecer que se teletransportan. Tomemos como ejemplo al ángel de Daniel, simplemente aparece de repente ante Daniel de la nada. Como boom, de golpe allí, que es lo que se vería para un ser 3D limitado si viajara hacia ti a través de una cuarta dimensión espacial. Oh, de nuevo Daniel. Sin embargo, aparentemente le llevó semanas porque estaba siendo retenido. Entonces, indica que definitivamente estaba viajando o atravesando una dimensión espacial que también está intrínsecamente ligada al tiempo. Lo que también da crédito a que Dios sea un super ser de la 10ª dimensión sentado en el reino de la superpotencialidad y explica tanto la omnipresencia como la omnisciencia. Dios puede estar en todos los lugares a la vez, bueno, en nuestra realidad definitivamente, y puede interactuar con nuestro mundo de maneras que ni siquiera podemos percibir, como un ser 3D jugando con seres 3D en un plano 2D. Pero, si estás en superpotencialidad, puedes ver literalmente todos los resultados y estarías separado del tiempo como una dimensión, o probablemente más preciso por encima de las limitaciones que establece el tiempo. Entonces, independientemente de la elección que hagas, digamos, él conoce el resultado, pero tú todavía tienes la opción, es solo que estás viviendo a través de tu propio conjunto de probabilidades y elecciones, y las tuyas están vinculadas a dos cosas, el tiempo lineal y la entropía. Es decir, no puedes retroceder el reloj, estás viviendo momento a momento y eventualmente morirás, sin importar lo que hagas. La historia de Sadrach, Mesach y Abednego, un ángel, o hijo de Dios, aparece en un horno completamente cerrado tan caliente que mató a los tipos que estaban afuera y no se quemaron ni siquiera olían a humo, sin embargo, estaban caminando por allí perfectamente bien. De todos modos, dejaré de divagar con información contextual, para preguntar, ¿crees que la razón por la que los ángeles son tan locos es porque estás viendo la representación 3D de un ser de dimensiones superiores? ¿Y qué piensas sobre la idea de que los avances más recientes en la física cuántica realmente están haciendo mucho para explicar cómo los ángeles, los demonios, los dioses y demás pueden existir de la manera en que operan dentro de nuestro reino? Tengo curiosidad por saber qué piensan otras personas sobre esto, especialmente con cosas como que el universo posiblemente sea finito y digital con 1, 61, 62, 55, 18, 10 5 metros, difícil de formatear 10 a la potencia de menos 35, como teóricamente la unidad indivisible más pequeña. Cuanto más pequeño es el espacio que mides, mayores son las frecuencias que necesitas, mayores frecuencias mayores requisitos de energía, y esa cantidad de energía en un espacio tan pequeño hipotéticamente rompería la estructura del espacio y el tiempo y aparecería un agujero negro en miniatura, y luego se haría más grande a medida que intentaras poner más energía en él. Por lo tanto, la unidad indivisible más pequeña es la unidad más pequeña que podemos medir. Lo siento, este es un tema un poco más grande para una publicación. Intenté condensarlo lo más posible para transmitir el punto y pedir las ideas de la gente al respecto. Romper la cuarta pared de la cuarta dimensión, el muro de la Antártida, romper la cuarta pared, o romper la cuarta pantalla, es un término original del teatro que se ha adaptado a cine, televisión, videojuegos, cómics, manga e incluso al juego de rol. 10 concretamente en el caso del cine, cuenta con una nomenclatura específica, donde los personajes se mantienen en el off homogéneo hasta que se dirigen de algún modo a los espectadores, en cuyo caso hablamos del off heterogéneo. En definitiva, sucede cuando algún personaje toma conciencia de que lo es, dejando momentáneamente de representar su papel. Un ejemplo de esto es la película La Señal, también llamada The Ring, donde la niña demonios que sale del pozo del abismo atraviesa el televisor matando al espectador. En el teatro, las acciones ocurren dentro de 3 paredes, una a la izquierda, una a la derecha y una al fondo. La cuarta pared es, figurativamente hablando, la que separa al público de lo que ocurre en escena.
Pero si de pronto un actor se dirige al público para pedir su participación o si el guión exige interactuar con los espectadores, entonces se dice que se está rompiendo la cuarta pared. De esta definición se excluye el clásico concepto de la parte en el cual un personaje expresa en voz alta pensamientos en su mente o palabras que en la acción se supone murmura en voz baja para evitar ser oído por otros personajes en escena. Un ejemplo clásico se da en la versión teatralizada de Peter Pan cuando se pide a los espectadores que aplaudan para salvar a Campanilla. Una de las primeras rupturas registradas de la cuarta pared en el cine fue en la película muda de Mary McLane de 1918 Men Who Have Made Love to Me, en la que la enigmática autora, que se retrata a sí misma, interrumpe las viñetas en la pantalla para dirigirse directamente a la audiencia. Oliver Hardy fue también uno de los primeros actores en introducir este recurso cuando, tras alguna torpeza de fatal consecuencia cometida por su compañero Stan Laurel, mira con gesto resignado al espectador, como buscando la comprensión de este. A pesar de ser uno de los gags más exitosos de la pareja, se considera que fue la única aportación original de Hardy al humorismo del dúo, puesto que Hardy se limitaba a poner en escena las ocurrencias guionísticas de Laurel, que era el genio creativo. Este recurso de Oliver Hardy fue copiado en la época, con gran éxito, por el actor infantil Spanky McFarland en la serie cinematográfica Organ. En algunas películas de superhéroes, personajes de distintas sagas de superhéroes, como Harley Quinn, Iron Man, Aquaman y Deadpool, rompen la cuarta pared en numerosas ocasiones, especialmente mientras están contando su historia. En el caso de Funny Games, de Anneke, la ruptura de la cuarta pared se da en el momento en el que el personaje mira a cámara y guiña el ojo, haciendo al público partícipe en la narración. En el de Emperor's New Groove Cusco pausa la película en numerosas ocasiones. En El Lobo de Wall Street el villano protagonista Jordan Belfort cuenta a la audiencia la historia de su vida durante toda la película mediante una voz en off. En varios programas infantiles los personajes o una voz en off hablan al público infantil para que se entretenga sin que los niños sepan que es ficción. Los Simpson y Padre de Familia en numerosas ocasiones han roto la cuarta pared y personajes como los Looney Tunes y Disney rompieron la cuarta pared. En algunos productos para la televisión del universo cinematográfico de Marvel, por ejemplo en What If, el vigilante hace de guía a los espectadores por el multiverso. En She-Hulk, Attorney at Law She-Hulk rompe la cuarta pared en numerosas ocasiones 12 hasta colarse en la sede de Marvel Studios y hablar con la inteligencia artificial Kevin, quien es la creadora del MCU en el The Guardians of the Galaxy Holiday Special. Concretamente en una escena postcréditos, Rocket Raccoon le dice a Cosmo que necesitan otro especial de Navidad después de Groot se cargara parcialmente la Navidad. Quienes afirman haber visto a los reptilianos en su forma original los describen como criaturas antropomórficas, con caras parecidas a las lagartijas o ranas de grandes ojos sobresalientes. La razón por la cual pueden infiltrarse en las sociedades humanas es por su habilidad de cambiar a voluntad a una apariencia totalmente humana. Dicho en otras palabras, poseen facultades camaleónicas o metamórficas. Como si se tratara de una película de Star Wars o de un capítulo de Viaje a las Estrellas, el autor de El Mayor Secreto describe entre ellos jerarquías y fisonomías distintas. Los líderes serían los más altos, de casi 3 metros. Esta élite reptiliana o dracón tendrían la apariencia más extravagante. Serían albino, con alas y cuernos. Su semejanza con los demonios del judeo-cristianismo no sería para ahí que ninguna casualidad. Pues como veremos a continuación, para nuestro autor los diablos sí existen. Pero son en realidad reptilianos que desde la cuarta dimensión se han materializado en este plano de la realidad. La clase soldado y los científicos de esta ficticia especie carecerían de alas y tendría sangre fría. Llamados reptoides. Sus escamas son mucho mayores en la espalda y tienen 3 dedos con un pulgar en oposición. Tienen 3 dedos del pie con un cuarto hacia el lado de su tobillo y sus garras son pequeñas y desafiladas. Tienen ojos grandes como de gato que brillan rojos y una boca que parece más como una hendidura. Algunos tienen ojos que son descritos como negro y otros son blancos con pupilas verticales de color flama. Ike, 1999, Pac. 24. Los famosos aliens grises serían la tercera categoría de extraterrestres bajo el mando de los Anunnakis o élite reptiliana. Como si se tratara de una saga cósmica, con un tinte conspirativo, los reptilianos, según Ike, provienen, coincidentemente, de la constelación de Draco. Son conquistadores. Antes de arribar a la Tierra hicieron una parada en Marte, donde vencieron y sometieron a una raza nativa caucásica, con la que continúan enemistados en una secreta guerra.
Desde que llegan a un planeta investigan su flora y fauna. Inventarían sus recursos con la intención de extraerlos. Si se topan con una especie inteligente la infiltran y echan a andar con este fin todo un programa de cruzamiento o de mestizaje. Ike, 1999, Pac. 17. En el caso del planeta Tierra, desde los tiempos descritos por la mitología sumeria, los Anunnakis han estado mezclando su ADN con el humano para crear una raza híbrida. Estas criaturas resultantes de la manipulación genética son, por su origen y constitución, más sumisas y obedientes al control y dominio, desde la cuarta dimensión, de los reptilianos. El linaje de estos híbridos luego dio origen a muchas de las familias aristocráticas blancas de Europa y sobre todo de Inglaterra. Gracias al gran imperio británico la influencia reptiliana se ha expandido a los 5 continentes. Estas élites genéticas han conseguido encumbrarse en los más importantes puestos del poder político, religioso, militar, la banca y los negocios. En el decir de esta teoría conspirativa, dichos puestos han sido captados por reptiles de la cuarta dimensión inferior escondiéndose detrás de una forma humana o por marionetas mentalmente controladas por estas mismas criaturas. Operan a través de todas las razas, pero predominantemente la blanca. Ike, 1999, Pac. 19. Haciendo todo un collajes de teorías conspirativas y mitos modernos, y que introduce en el tema reptiliano el asunto de las sociedades secretas. Las élites que a la sombra gobiernan el mundo, manipuladas por los Anunnakis, han formado desde hace siglos hermandades a las que pertenecen los híbridos humano-reptiles. La sociedad secreta que lidera a todas estas fraternidades es la Hermandad de la Serpiente. Un rasgo de los reptilianos como neomito posmoderno es que los seres por ellos descritos son sumamente huidizos. Nadie los advierte, se ocultan. No obstante, están en todas partes, son casi omnipresentes. Ellos tienen el poder de facto sobre el destino de los pueblos. En este tenor, otro mito que añade nuestro autor a su abigarrado relato es el de las ciudades subterráneas. Si los reptilianos nos han invadido y están en nuestro planeta en buen número, ¿por qué no advertimos su presencia? Pregunta de fácil respuesta. Además de ser seres extraterrestre, interdimensionales, viven bajo tierra. Tienen bases subterráneas en las regiones más importantes del planeta. Finalmente, en esta síntesis de mitos modernos, otro que es incorporado por Ike a su teoría ufológica conspirativa es el referente a la gran trama satanista que opera siniestramente a través de sus iglesias en el secuestro de niños para canibalescos o vampíricos sacrificios humanos. En este punto ya no queda claro si los reptilianos son una raza conquistadora proveniente de otro mundo o seres extradimensionales cuyo lugar de origen es la cuarta dimensión inferior o también conocido como bajo astral, sitio reconocido en los esoterismos de élite y el popular como el lugar donde residen los demonios, descritos por los monoteísmos de raíz judeo-cristiana. Y que explica que cuando los satanistas invocan a los demonios lo que en realidad están atrayendo son reptiles de la cuarta dimensión. En estos demoníacos cultos los rituales de sangre obedecen a la necesidad de estos seres de consumirla. Son entidades vampíricas. A su élite nuestro autor la denomina, como ya vimos, Draco, un término que etimológicamente está emparentado con Drácula, el personaje de la novela de Bram Stoker cuya nombre, a su vez, significa dragón. ¿Y qué es dragón sino un reptil mitológico? Plateado así, es fácil deducir que la leyenda e historia de Drácula está inspirada en los reptilianos extradimensionales de élite. Para estos seres, los humanos, como ocurre en la serie B, Invasión Extraterrestre, somos su alimento. Y que es el primero en recomendar dicha serie porque, a su entender, describe los planes y las intenciones de los reptilianos, aumentando la complejidad de su teoría, y que sostiene que los reptilianos tienen ellos mismos otros amos. Estos seres de la cuarta dimensión inferior a su vez siguen los dictados de criaturas aún más siniestras y misteriosas de la quinta dimensión y de allí podríamos seguir el encadenamiento hasta llegar, en mi opinión, a las criaturas del terror cósmico de Howard Phillips Lovecraft. Teorías científicas alienígenas de la cuarta dimensión. ¿Cómo es vivir en la cuarta dimensión? En términos más simples, la cuarta dimensión es vivir en el reino de lo sobrenatural. Jesús vivió en esta cuarta dimensión y lo demostró durante su ministerio con señales y prodigios. La capacidad de Dios está a nuestra disposición y viene a través de nuestro espíritu testificando a nuestra mente. ¿Qué es 4 dimensiones en la vida real? ¿Puede nuestro cerebro ver la cuarta dimensión? Works espacio de 4 dimensiones, 4D.
En física, el tiempo a menudo se considera la cuarta dimensión, esencial para comprender el espacio-tiempo en la teoría de la relatividad general de Einstein. A principios del siglo XIX, matemáticos y pensadores comenzaron a explorar la idea de una cuarta dimensión espacial, más allá de las tres dimensiones habituales: profundidad, anchura y altura. Auguste Ferdinand Mobius fue uno de los que reflexionó sobre las posibilidades de esta dimensión adicional. Uno de los aspectos fascinantes de la cuarta dimensión es que, en ella, un objeto tridimensional podía rotarse de tal manera que aparecía como su propia imagen especular, un concepto que desafía nuestra comprensión intuitiva del espacio. El tesseracto, también conocido como hipercubo, es una representación visual común del espacio 4D. Es una extensión del concepto de cubo, un objeto 3D, a la cuarta dimensión. Si bien es difícil visualizarlo en nuestro mundo tridimensional, los matemáticos utilizan diagramas y modelos para explicar la idea de un tesseracto. Si no podemos usar la cuarta dimensión para viajar en el tiempo, y si ni siquiera podemos verla, ¿de qué sirve saber de ella? Comprender estas dimensiones espaciales superiores es fundamental para matemáticos y físicos, ya que les ayuda a comprender el mundo. La teoría de cuerdas, por ejemplo, depende de al menos 10 dimensiones para mantenerse viable. Fuente: Groleau. Para estos investigadores, las respuestas a problemas complejos del mundo tridimensional podrían encontrarse en la siguiente dimensión, y más allá. Aplicaciones cotidianas. En la vida cotidiana, tareas como la navegación y la comunicación dependen en gran medida de nuestra comprensión del tiempo como la cuarta dimensión. Tecnologías como el GPS y los sistemas de cronometraje precisos se basan en esta comprensión fundamental, lo que enriquece nuestra vida diaria. Además, el concepto de la cuarta dimensión espacial suscita profundas investigaciones filosóficas sobre la naturaleza del tiempo y la realidad, desafiando nuestras percepciones y alentando la contemplación sobre nuestro lugar dentro del universo. ¿Qué es vivir en 4D? Conciencia 4D. El estado 4D representa una transición donde la intuición empieza a tomar el control y empezamos a ver la interconexión de la vida. Es un espacio donde podemos empezar a liberar viejos patrones y adoptar una mentalidad más holística. ¿Qué es romper la cuarta dimensión? La cuarta pared es, figurativamente hablando, la que separa al público de lo que ocurre en escena. Pero si de pronto un actor se dirige al público para pedir su participación o si el guión exige interactuar con los espectadores, entonces se dice que se está rompiendo la cuarta pared. ¿Qué dice la Biblia de la cuarta dimensión? Esta dimensión mayor que menciona la Biblia es la dimensión espiritual. Hebreos 11:3 dice: de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. 2 Corintios 4:18 dice: así que no nos fijamos en lo visible sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. La conciencia de una cuarta dimensión permitió coger distancia con el mundo material. Con esta nueva dimensión, las cosas deben suceder a la acción del tiempo, ganando una nueva perspectiva, su devenir. La apariencia de un objeto en el instante presente pasa a ser solo una imagen inmóvil, un fotograma, un instante dentro de una imagen mucho más grande y compleja en desarrollo. El ser de las cosas ya no puede ser definido solo por cómo lo percibimos con los sentidos, sino que debemos usar la imaginación y el razonamiento para entender la naturaleza más intrínseca de las cosas, dónde surgieron y cómo vivieron. La noción distanciada del presente material permitió cuestionarse la realidad de una forma nunca antes experimentada en la historia de la humanidad. El distanciamiento con la materia que permitía la contemplación de la 4D presentaba el mundo desde un nuevo prisma, del que se nutrieron numerosas disciplinas y corrientes de pensamiento. Una nueva posibilidad de discernimiento afinaba el análisis de los acontecimientos. El devenir de las cosas ya no estaba marcado por el determinismo esencialista, sino que a través de esta fractura en la concepción materialista de la realidad empezaron a filtrarse nuevas posibilidades de futuro. Si nos enfocamos específicamente en el aspecto espiritual, establecer contacto con la cuarta dimensión parece no ser tan complejo, incluso aunque resulte increíble, es posible que ya hayamos estado en ese otro plano. Una de las vías serían los sueños, en donde no hay límites espacio-temporales, podemos estar en diferentes lugares en cuestión de segundos, ver a personas que ya han muerto, seres que en el mundo terrenal no podríamos ver jamás, algunos pueden volar y romper con las leyes de la gravedad y otros tienen la capacidad de manipular los acontecimientos. También se puede tener contacto con ella a través de fenómenos como la sincronicidad, que Carl G. Jung definía como aquellos eventos vinculados de manera acausal, pero que tienen sentido para quien los experimenta.
experimenta, por ejemplo cuando se piensa en alguien y esa persona llama por teléfono o te la encuentras en algún lugar. Finalmente, la muerte sería otra de las maneras para acceder a la cuarta dimensión, ya que se abandona el cuerpo físico y se pasa a un plano astral. A través de ella es posible tener experiencias extracorpóreas, es decir, del alma. Hablar de la cuarta dimensión espacial suena a ciencia ficción. Y no es para menos. Los humanos somos seres tridimensionales y, por lo tanto, percibimos nuestro entorno en función de la longitud, latitud y altitud. En otras palabras, podemos identificar la izquierda y derecha, el adelante y atrás, y el arriba y abajo. Pero ¿en dónde se encuentra esa cuarta dimensión que existe de manera simultánea, formando un ángulo recto con respecto a esas tres dimensiones conocidas? Puedo describir matemáticamente a la cuarta dimensión, pero no la puedo señalar, dijo a la BBC el cosmólogo Andrew Pontzen del Colegio Universitario de Londres, UCL, por sus siglas en inglés. La imposibilidad humana de poder experimentar físicamente esta dimensión no ha frenado a los científicos de imaginarla o incluso, de intentar demostrar su existencia. El efecto Hall cuántico. Este año, un equipo de científicos de Estados Unidos y otro europeo publicaron en la revista científica Nature dos investigaciones complementarias sobre el llamado efecto Hall cuántico, el cual solo ocurre en la cuarta dimensión. Cuando se teorizó que el efecto Hall cuántico se podía observar en el espacio tetradimensional, se consideró de interés puramente teórico porque el mundo real consiste solo en tres dimensiones espaciales, dijo Michael C. Rechtsman, físico de la Universidad Estatal de Pensilvania, y autor de uno de los dos estudios. Era más o menos una curiosidad, agregó Rechtsman en un comunicado de la universidad. Pero estas nuevas investigaciones demostraron que el efecto Hall cuántico, el cual está en la base de 3 premios Nobel de física pasados, puede ser emulado y estudiado. Para analizar este efecto del espacio tetradimensional en el tridimensional, los investigadores descendieron una dimensión y desarrollaron sus experimentos en el mundo bidimensional. Esa es justamente la mejor forma de entender este concepto tan abstracto para la mente humana. De menos a más. Imagina que vives en un universo de 2 dimensiones, dijo Pontzen al programa Crucisense de la BBC. En ese universo todos los seres son completamente chatos y pueden moverse de izquierda a derecha o para adelante y atrás, pero son incapaces de desplazarse hacia arriba y abajo. Es más, no pueden comprender el concepto de arriba y abajo porque allí no hay altitud. Todo es plano. Pontzen continuó. Supone que una esfera, que tiene 3 dimensiones, pasa a través del mundo bidimensional. ¿Qué verían los seres de 2 dimensiones? Primero verían un pequeño punto, dijo, y, a medida que la esfera fuera pasando por el plano de 2 dimensiones, empezarían a ver un círculo más grande, grande y grande, hasta llegar al tamaño completo de la esfera, a su diámetro máximo. En ese punto se invertiría y empezaría a ir en la dirección contraria, viéndose como un círculo más y más pequeño hasta que eventualmente de nuevo se volvería un punto y desaparecería para la vista de los seres bidimensionales, afirmó. En palabras del cosmólogo, esto ayuda a entender cómo realmente sería si un ser tetradimensional apareciera en el mundo tridimensional. Se vería muy raro. Por eso, muchos físicos creen que, incluso si lográramos viajar a un mundo con 4 dimensiones, nuestros cerebros no serían capaces de percibirlo. Entre ellos se encontraba el famoso astrofísico y divulgador científico Carl Sagan. En un episodio de su programa televisivo Cosmos, Sagan dice que, si bien un ser bidimensional no puede imaginar una tercera dimensión, con certeza puede deducirla. Ahora, aumenta todas las dimensiones por 1 y tienes algo parecido a la situación que muchos cosmólogos creen que puede aplicarse a nosotros, agrega. Según el divulgador, somos seres tridimensionales atrapados en 3 dimensiones, que imaginamos al mundo plano en 3 dimensiones. Hormigas y monstruos. Sin embargo, no todos piensan igual. El astrofísico y divulgador de la ciencia Neil deGrasse Tyson, por ejemplo, tiene la esperanza de que no solo lo entendamos, sino que podamos acceder a la cuarta dimensión. En una entrevista en el podcast Joe Rogan Experience, deGrasse Tyson comienza a colocar papeles a modo de mosaico sobre un escritorio, un espacio que tiene 2 dimensiones, longitud y latitud. Llegará un punto en que ya no tendré más lugar para colocar hojas, dijo. Si fuera una hormiga viviendo en la superficie de este escritorio, diría, no hay más espacio. Pero nosotros somos seres tridimensionales. Puedo colocar un organizador y almacenar las hojas verticalmente, por encima de la superficie del escritorio, explicó. La hormiga, que, si bien es un ser tridimensional, en esta analogía es absolutamente plana, vería la hoja desaparecer del escritorio y diría, ¿a dónde fue?
Oh, por Dios, desapareció en algún tipo de portal. Afirmó DeGrasse Tyson. En Monsters Incorporated los monstruos tienen acceso a puertas que, al abrirlas, llevan a los dormitorios de los niños que han de asustar. A lo que agregó: tú habrías hecho desaparecer el papel en la tercera dimensión y la hormiga no tendría idea de a dónde fue porque tienes un portal, tienes acceso a una dimensión extra. Tras explicar todo lo que puede almacenarse verticalmente gracias a esa tercera dimensión, el astrofísico expande su analogía a una dimensión más. Estás almacenando cajas en una habitación y de repente te quedas sin espacio, dijo. Entonces, abres una puerta tetradimensional donde colocas más cajas y luego las cierras. De tu lado de la puerta no hay nada. Miras del otro lado y tampoco, explicó. Lo que para la vista es solo una puerta, en verdad es un portal a la cuarta dimensión que puede almacenar una cantidad de cajas mucho más vasta que lo que tú puedes guardar en el espacio tridimensional de tu habitación. Y si en este momento estás pensando en la película infantil Monsters Incorporated, entonces estás en la línea de razonamiento correcta. En la animación de Pixar los monstruos viajan de una fábrica de sustos a los dormitorios de los niños a través de unas puertas que, a simple vista, parecen no llevar a ningún lado. Para DeGrasse Tyson, Monsters Incorporated representa la física de los portales tetradimensionales de una forma brillante y exacta. Según esta teoría científica, alienígenas de la cuarta dimensión podrían estar invadiendo el mundo sin que los humanos nos demos cuenta. Teóricamente, es imposible que percibamos una criatura de 4D, a menos que irrumpiera en nuestra realidad tridimensional. Aplicamos los modelos matemáticos teóricos sobre las diferentes dimensiones a esta apasionante tesis. El libro Planilandia, una novela de varias dimensiones, de Edwin Abbott, explora el concepto de dimensiones físicas a través de personajes que se encuentran con seres de dimensiones superiores. El protagonista, Cuadrado, vive en un mundo bidimensional llamado Flatland. Cuando la tridimensional esfera le visita, Cuadrado se da cuenta de que existe todo un mundo que nunca habría imaginado. Con el tiempo, sus interacciones con Esfera abren su mente a la posibilidad de dimensiones aún mayores. Aún popular después de 140 años, el libro muestra la fascinación de la humanidad por las dimensiones superiores, así como nuestra lucha por comprender el concepto de un universo en el que podrían existir seres de dimensiones superiores, como los extraterrestres. Seamos claros. En este momento, los extraterrestres que habitan en cualquier dimensión son puramente hipotéticos, por no hablar de la cuarta dimensión. Pero eso no ha impedido a científicos y filósofos explorar la idea de cómo sería una dimensión superior. Y muchos experimentos mentales han ampliado nuestro conocimiento matemático de las dimensiones superiores, permitiéndonos conceptualizar criaturas de 4 dimensiones que interactúan con nuestro espacio tridimensional. A lo largo de los años, los experimentos y los modelos matemáticos han proporcionado algunos indicios de características cuatridimensionales. Por ejemplo, experimentos bidimensionales realizados tanto en Estados Unidos como en Europa en 2018 mostraron indicios de una existencia cuatridimensional porque los científicos podían hacer inferencias lógicas basándose en cómo se comportaban los electrones al sufrir un cambio específico en su carga eléctrica. En primer lugar, los electrones se movían en una dirección a través de un material conductor de la electricidad. Cuando los investigadores colocaron un campo magnético perpendicular al material, obligaron a los electrones a desviarse hacia la izquierda o hacia la derecha. Esencialmente, los electrones estaban atrapados en 2 dimensiones. Los físicos que participaron en el experimento extrapolaron que se produciría un efecto comparable en la cuarta dimensión, y que veríamos sus efectos en nuestra familiar tercera dimensión. En otras palabras, podemos ver pruebas de la cuarta dimensión en la nuestra. Como seres tridimensionales, proyectamos una sombra bidimensional. El mismo principio podría aplicarse a los seres de 4 dimensiones, que podrían dejar rastros de sí mismos en nuestro mundo. Para entender cómo, empecemos por el concepto básico de cómo se relacionan entre sí las distintas dimensiones. Como habitantes de un mundo tridimensional, percibimos fácilmente 3 dimensiones: altura, o longitud, anchura y profundidad. Podemos desplazarnos arriba y abajo, izquierda y derecha, y adelante y atrás. Y conocemos las dimensiones inferiores. La dimensión cerote es un punto que no tiene altura, anchura ni profundidad. La primera dimensión se ramifica, convirtiéndose en una línea, solo con longitud. Nada existiría más allá de esta línea para una criatura unidimensional. Las formas bidimensionales, como los personajes de Planilandia, son las que podemos dibujar en papel, como cuadrados y círculos. Tienen anchura y longitud, y también pueden desplazarse en esas direcciones.
Sin embargo, una criatura bidimensional no podría escapar del trozo de papel en el que vive, porque sencillamente no puede percibir nada que no sean dos dimensiones. Con la adición de una tercera dimensión, surge una realidad mucho más rica, porque ahora la forma puede viajar arriba y abajo, saltando directamente del papel. Esta es la forma del universo que conocemos y damos por sentada. Ahora viene la parte complicada. Para pasar a dimensiones superiores, lo que hay que hacer es formar un ángulo recto con la forma anterior. Primero elevar la línea al cuadrado para la segunda dimensión y luego elevarla al cubo para alcanzar la tercera dimensión. Para pasar a la cuarta dimensión, hay que hacer lo mismo. Formar un ángulo recto con el cubo y ampliarlo hasta convertirlo en un hipercubo o tesseracto. 4 líneas se conectan a cada punto y cada superficie es un cubo. A veces, los físicos describen la cuarta dimensión como un espacio perpendicular a un cubo. Esta descripción, aunque geométricamente exacta, no es de mucha ayuda. Ningún cerebro programado para un mundo tridimensional puede entender el aspecto real de un tesseracto u otro objeto de dimensiones superiores. Así que, en teoría, no podríamos percibir con nuestros sentidos a un ser de 4 dimensiones, a menos que accediera físicamente a nuestra realidad tridimensional. ¿Cómo veríamos a los extraterrestres de dimensiones superiores y entrarán en nuestro mundo tridimensional? Bueno, depende de qué parte del objeto 4D atraviese nuestro espacio 3D, explica la divulgadora científica Tobiendi. En su canal de YouTube, Tibes, Andy ofrece una clara visualización de cómo sería ver un objeto cuatridimensional en nuestra realidad tridimensional. Suponiendo que exista una bola cuatridimensional, Andy extiende la mano y una bolita roja de hilo aparece en ella. Ahora mismo, vemos una pequeña esfera, porque este trozo está cerca del borde de la bola de 4D, dice. A medida que el ovillo se desplaza por nuestro mundo, parece crecer. A medida que se aleja de nuestro plano de existencia, vuelve a encogerse y luego desaparece. La pelota 4D sigue existiendo, pero nuestro trozo de espacio no la contiene, concluye Andy. En cambio, un ser de 4D podría ver la bola y saber exactamente dónde está, afirma. Del mismo modo, un alienígena de la cuarta dimensión podría pasar prácticamente desapercibido a través de un trozo de nuestro universo tridimensional. Solo aparecería una parte de él, materializándose de la nada, y luego veríamos más y más de sus partes. Pero nunca seríamos capaces de verlo todo a la vez, porque en realidad no podemos ver la cuarta dimensión con nuestros sentidos. Finalmente, volvería a reducirse a la nada. Si no te lo acabas de creer, no te culpamos, piénsalo así. El cuadrado de Planilandia no puede comprender la tercera dimensión. Entonces, ¿cómo percibiría una esfera, un objeto tridimensional, que invade su plano de existencia bidimensional? Imagina que eres el cuadrado en la hoja de papel. A medida que la esfera desciende sobre la hoja que tiene delante, empieza a ver aparecer, de la nada, un pequeño círculo. Este es el trozo inicial de la esfera que está entrando en tus 2 dimensiones. Poco a poco, a medida que la esfera sigue pasando por tu plano bidimensional, el círculo, que indica el diámetro del cuerpo de la esfera, se hace cada vez más grande, hasta que el centro de la esfera se encuentra completamente en tu plano. A continuación, este trozo de esfera se encoge hasta que no queda nada. En este punto, la esfera ha salido completamente de tu universo 2D. Para nosotros, eso significa que los alienígenas pueden ser más grandes de lo que parecen, porque solo veríamos una porción tridimensional de ellos a la vez. Esto se ejemplifica en los juegos Niegakure y 4D Miner, en los que puedes experimentar un mundo cuatridimensional a través de nuestras percepciones tridimensionales comprensibles. Así, objetos como árboles y colinas aparecen y desaparecen, ya que nuestra percepción de ellos cambia a medida que nos movemos por el espacio tridimensional. Los depredadores hiperaraña de 3D Miner son aún más amenazadores porque pueden moverse a través de los objetos mientras nos cazan. Esto se debe a que un objeto cuatridimensional puede deslizarse a través de huecos que nosotros no podemos percibir o a los que no podemos acceder. Cuando llegamos a dimensiones superiores, resulta aún más difícil imaginar cómo serían los seres que viven en ellas y cómo interactuarían con nuestras vidas tridimensionales. Matemáticamente, se puede continuar con estas iteraciones dimensionales y crear modelos de aspecto atractivo. Al final, incluso modelos como estas formas cuatridimensionales son analogías demasiado simples de una realidad compleja que está fuera de nuestro alcance. ¿Qué pensaría de nosotros un extraterrestre de 4 dimensiones que visitara nuestra realidad tridimensional? La teoría sugiere que podrían ver dentro de nosotros.
Igual que nosotros podemos ver una serie de objetos dispersos por una superficie bidimensional, todos a la vez desde nuestro punto de vista en la tercera dimensión, un ser cuatridimensional podría vernos a todos a la vez. Un poco espeluznante. Quizás mientras nos estudian, no tenemos ni idea. Basándonos en lo que sabemos sobre las dimensiones físicas, puede que sea difícil detectar una nave extraterrestre apareciendo en nuestro espacio. Podría ser que si algún avistamiento ovni está realmente relacionado con extraterrestres, sea difícil de probar porque los extraterrestres pueden escabullirse fácilmente a una dimensión superior. Ha sido a partir del siglo XIX, especialmente del último cuarto, cuando la idea de la cuarta dimensión ha comenzado a alcanzar una cierta popularidad, y esto en relación al espiritismo. Según lo cuenta Ruby Rucker, el espiritismo, es decir, la creencia de que los espíritus de los muertos están cerca y deseosos de ponerse en contacto con nosotros, nunca ha sido tan popular como a finales del siglo XIX. Desde Estados Unidos hasta Inglaterra y Europa, los aficionados o los médiums profesionales organizaban sesiones espiritistas. Un grupo de personas se sentaba alrededor de una mesa en una habitación casi a oscuras, el medium o la medium gemía y murmuraba y, entonces, los espíritus se manifestaban. Desde sus inicios, prosigue Rucker, los mediums espiritistas estuvieron, por supuesto, bajo graves sospechas de fraude. Los pocos científicos que creían en el espiritismo comenzaron a buscar algún tipo de teoría sólida que apoyara sus creencias en los fantasmas. De un modo abstracto, parecen existir dos posibilidades con respecto a la presencia de los espíritus. O están en nuestro espacio, pero de un modo insustancial, o están por completo fuera de nuestro espacio. La idea de los espíritus como formas tenues en nuestro espacio fue popular entre los primeros espiritistas, que sostenían que los espíritus estaban constituidos de ectoplasma o, aún más concretamente, de energía vibratoria. En este punto surgía una dificultad, ya que si los espíritus eran insubstanciales, ¿cómo podían hacer cosas como levantar una pesada mesa de sesiones? Esta dificultad no surge si consideramos los espíritus seres sólidos y con sustancia, pero en este caso, como es natural, se presenta la cuestión de por qué no los percibimos si son, en verdad, sólidos. La respuesta a esto es afirmar que la morada de los espíritus está, de algún modo, fuera de nuestro espacio. ¿Qué ventaja tiene considerar que viven fuera del espacio? Podría tenérseles infinitamente alejados, pero, entonces se tendría el problema de cómo pueden llegar a nosotros con tanta rapidez cuando son convocados por un medium. Una explicación mucho más satisfactoria es decir que los espíritus viven en la cuarta dimensión. Si bien la idea de los espíritus como seres 4D gozó de su mayor popularidad en el siglo XIX, ya había sido insinuada unos 200 años antes por el platónico Henry Moore, 1614-1687, de Cambridge. Al igual que los espiritistas científicos, Moore se oponía a la idea de que los espíritus, los ángeles y las ideas platónicas pudieran existir solo como abstracciones insubstanciales, sino que él creía que existían realmente y que ocupaban algún lugar en el espacio. Ahora bien, este espacio no podía ser el tridimensional a que estamos acostumbrados, sino que debía ser cuadridimensional. En fin, amigo de Supercrack Estrella, si te gusta mi contenido, dedos arriba y comporta el video para no ser apagado por las élites.